El sistema de salvación del villano Escoria, por Mo Shan-tong-Hsu. Capítulo 50. Cosmovisiones completamente destrozadas. Al darse cuenta bruscamente de la verdad, Shen Qiu estaba medio horrorizado y agitado, medio agraviado e indignado. Inmediatamente levantó su pie para una patada. Luo Binghe no evadió ni esquivó. Recibió la patada directa, pero no retrocedió un solo paso. Incluso se negó a dejarlo ir y siguió sujetando a Shen Qiu, luciendo ambos, enojado y ofendido, mientras preguntaba: ¿No puedo ni siquiera hacerlo en un sueño? ¡Date prisa y despierta! A pesar de que estás soñando, no soy algo que hiciste mientras soñabas. No puedo bofetearlo para que despierte, pero tampoco puedo dejar que continúe con ese alboroto de sonámbulo. Esto es algo que realmente se llama estar atrapado entre la espada y la pared. Shen Qiu aún tenía que pensar en algo para rugir para calmar su estado de ánimo cuando, tomado por sorpresa, su espalda se estrelló contra el bambú verde y fue empujado hacia él. Luo Binghe inclinó su cabeza y presionó de nuevo. No era la primera vez de Shen Qiu siendo besado, pero esta era su primera vez sintiendo la amenaza muy real de la que la otra parte pudiera volverse loca y arrancarle los labios en cualquier momento. En el intervalo de sus caóticas respiraciones, Luo Binghe susurró: Shizun, estaba equivocado. Shen Qiu finalmente logró sacar una mano y presionarla contra el pecho de Luo Binghe. Realmente no quería hacer la misma postura que una mujer de una buena familia resistiéndose a un rufián, pero ¿se veía la maldita apariencia de Luo Binghe como la de alguien que entendía que estaba equivocado? Shen Qiu era el que estaba equivocado, realmente equivocado, completamente y absolutamente equivocado. ¡Qué viento de una cueva vacía! Los chismes de Yang Hu estaban todos basados en evidencia científica. Cada uno de los chismosos deben haber sido unos ángeles que podían ver la esencia de la realidad a través de las apariencias en sus vidas pasadas. No crió al protagonista masculino en una sexual, y tampoco era problema suyo el ser masoquista. La verdad era mucho más terrible que esas opciones. Había criado al protagonista masculino en un gay. ¡Ah! No es de extrañar que no hubiera recibido una sola esposa y que su harem se encontrase en un estado tan horrible. Las mujeres ya eran incapaces de atraer su interés y no podían ser vinculadas a su nivel de frialdad. ¡Qué mierda! Shen Qiu se negó a someterse, sin escatimar esfuerzos para luchar y resistirse obstinadamente. Justo cuando estaba considerando que destino sería más miserable entre el autodetonarse nuevamente versus patear el área clave de Luo Binghe repentinamente lo dejó ir, levantó la vista hacia el remolino de nubes en el cielo sobre ellos, y su rostro se volvió inesperadamente sombrío. En un instante, las escenas y figuras ante los ojos de Shen Qiu se derrumbaron y desaparecieron, rompiéndose en miles de pedazos. Al mismo tiempo, Shen Qiu saltó al techo de la sala principal del Palacio Huanghua. Este era el verdadero mundo real. Shen Qiu suspiró vigorosamente después de un rato. Después de que finalmente calmó su mente con mucha dificultad, se sorprendió al ver las llamas iluminando toda el área del salón principal. Los sonidos de varias campanas de alarma se mezclaron. Asomó su cabeza, sus ropas enrollándose continuamente en el viento de la noche. Desde arriba hacia abajo, innumerables linternas convergieron hacia ese lado. Las variadas divisiones de discípulos del Palacio Huanghua estaban completamente inundados en este lugar desde todas las direcciones. ¡A sus posiciones! Todas las divisiones escuchen las órdenes. ¡A sus posiciones! Alguien maldijo. ¿Entró de nuevo? ¿Cuántas invasiones han sido? ¿Ha habido una prevención exitosa? Shen Qiu se llenó de alegría. Una invasión era la mejor situación para él aprovechar el caos para escapar. ¿A quién le importa esa cosa de sangre de demonio celestial? ¿Cómo podría compararse con la importancia de la integridad? Me voy primero, podemos hablar luego. Adiós. Todavía no había volado 2 pasos cuando escuchó a alguien gritar: ¡Se dirige hacia el pabellón Huanghua! ¡Preparen formaciones para detener a Liu Qinghe! Los pies de Shen Qiu se resbalaron e inmediatamente se dio la vuelta para regresar. ¡Maldita sea! Liu Qinghe tenía que venir en este momento. No había forma en que Shen Qiu lo arrojara a Luo Binghe completamente descompuesto, quien estaba en medio de expresar ira extrema, ¿verdad?
El pabellón Huanghua era el lugar donde las dinastías anteriores de los maestros del palacio cultivaban y residían, y no estaba lejos de su ubicación actual. Shen Qingqiu saltó del techo en un par de pasos y se mezcló con el gran ejército que se apresuraba hacia allá. Antes de que siquiera ingresaran al pabellón Huanghua, fuertes olas de aire frío los saludaron de frente. Desde dentro vino un grito de ira lleno de intenciones asesinas. ¡Piérdanse! Cuando la multitud escuchó las alarmas, algunos inconscientes discípulos habían entrado por la puerta. Decenas de personas en la primera fila de la multitud fueron enviadas a volar por una ola de energía extremadamente poderosa. Shen Qingqiu, quien estaba en el siguiente grupo de personas, logró esquivar perfectamente este ataque y elegir una buena posición. Pescando en aguas turbulentas, pescó su camino al interior. Justo cuando entraba por la puerta, Piel de Gallina se levantó de su piel por el frío glacial. Todo el palacio Huanghua parecía haberse convertido en una enorme cueva de hielo. Solo dar un paso hacia adentro fue como entrar en un mundo congelado de hielo y nieve. El aire helado fluía en las mangas y túnicas de Shen Qingqiu, y el sudor frío en su frente y en el dorso de su mano se congeló rápidamente en una capa de hielo fino. Puedes imaginar la magnitud del frío en la habitación. No solo la temperatura era extremadamente baja, sino que las paredes en todos lados también estaban fuertemente selladas. Y las puertas y ventanas estaban todas herméticas. Toda la habitación estaba fría y oscura. Si no fuera por el intruso, es decir, Liu Qinghe, director de la oficina de demolición de la montaña Kankion, rompiendo un gran hueco a la fuerza, todo el lugar parecía un ataúd de hielo. En la plataforma en el centro del pabellón, una cortina estaba medio abierta. Unas cuantas túnicas exteriores blancas y negras estaban desordenadamente amontonadas a un lado de la plataforma. El mismo Luo Binghe solo vestía su túnica interior, pareciendo como si se acabara de levantar de su cama. Su cabello negro estaba disperso y suelto. Su ropa desorganizada, su escote torcido y abierto. Su rostro era blanco y pálido, pero sus labios tenían un toque de rojo sangriento. Luz fría brilló en sus ojos. La horrible energía ejerciendo una presión inmensa. El filo de su espada estaba expuesto y su postura era una de preparación para la batalla. A 7 pasos, precisamente frente a él, los huesos de la mano de la espada de Liu Qinghe sobresalían explosivamente de su agarre. Toda su cara estaba verde y azul. Liu Qinghe se quedó mirando al calmo y compuesto Luo Binghe sentado en la plataforma. Enunció cada sílaba. ¡Tú, bastardo! En la espada Chengluang, la energía espiritual y la intención de matar aumentaron con mordaz violencia. Shen Qingqiu miró vigilantemente de un lado a otro entre los dos lados. Sin embargo, solo echando un vistazo en la dirección hacia el que apuntaba la espada de Liu Qinghe, en su mente pudo escuchar el ruido de la última parte de su desesperadamente resentida cosmovisión rompiéndose por completo. La mano derecha de Luo Binghe estaba colocada sobre la espada Xingmo, que nunca dejó su lado, y la hoja blanca como la nieve ya había dejado su vaina en la mitad. En el otro extremo, su mano izquierda sostenía a una persona. En lugar de decir que era una persona, sería mejor decir que era un cuerpo. Completamente sin vida, cabeza colgando, extremidades débiles pero muy suaves. Llevaba una fina capa de ropa interior. El cuello se había deslizado por debajo de los hombros, revelando la mitad de una espalda tan blanca como el papel. Liu Qinghe dijo: ¿Qué dijiste? Realmente nunca podré olvidar la escena en este momento. Cuando la espada Chengluang había abierto un hueco, la habitación estaba vacía. Además de las sombras superpuestas entre las cortinas en la plataforma, Liu Qinghe sabía que Luo Binghe debería estar dentro, pero nunca podría haber imaginado que no estaba solo él dentro. Luo Binghe levantó las cejas y tiró más del suave cuerpo en su mano izquierda a sus brazos. ¿Qué dices que he hecho? Shen Qingqiu estaba completamente anonadado. 2 personas, para ser más específico, una persona viva y una persona muerta, que no llevaban ropa para cubrirse mientras trabajaban de un lugar similar a una cama y se abrazaban en una pelota. No importa cómo uno mirara, no se veía como algo positivo. Liu Qinghe no dijo una palabra, y Chengluang salió para apuñalar. La espada Xingmo aún no estaba completamente fuera de su vaina, solo usando la funda. Luo Binghe bloqueó el filo de Chengluang cuando la energía de la feroz espada se acercó, se inclinó ligeramente hacia los lados.
bloqueó la energía fría y penetrante de la espada mientras protegía detrás de sí mismo el cuerpo que tenía en la mano, ira mostrándose en su rostro. Liu Qinghe también descubrió que activar a Chengluang en una habitación tan estrecha también conlleva el riesgo de que la aguda energía de la espada dañe ese cadáver. Inmediatamente llamó a su espada de regreso a su funda y comenzó a luchar contra Luo Binghe usando energía espiritual. Durante su brutal y desordenado duelo, la ropa de ese cuerpo se aflojó y se deslizó hasta la cintura. La palma de la mano de Luo Binghe se unió directamente a la carne clara. Los ojos de Liu Qinghe se volvieron completamente inyectados en sangre. ¡Bruto! Sin importar qué, ¡es tu Shizun! Luego Binghe dijo con calma: si fuera alguien más, ¿crees que haría esto? Los discípulos del Palacio Huanghua circundantes estaban completamente estupefactos y boquiabiertos. Luo Binghe tampoco les prestó ninguna atención. Se enfocó completamente en tratar con Liu Qinghe en el aire alrededor de los cuerpos de ambos hombres. La energía espiritual se agitaba con agua hirviendo, disparando en todas las direcciones. Las expresiones en sus caras se hicieron más horribles con cada momento que pasaba. Nadie se atrevía a entrar en el pabellón Huanghua por temor a aumentar el caos. Shen Qingqiu no temía sumarse al caos, simplemente no podía mirar directamente esta vista. Muy hardcore. Demasiado malditamente hardcore. Su cerebro estaba tan lleno de agujeros como la superficie de la luna, pero ni una sola vez se habían imaginado que llegaría un día en el que se convertiría en uno de los personajes principales de este juego hardcore. El que estaba en los brazos de Luo Binghe estaba ciertamente muerto, ¿verdad? Absolutamente correcto, porque ese era su cadáver. Esto ya no era algo horrible una vez que uno lo piensa cuidadosamente. Incluso sin pensarlo cuidadosamente, este era un predicamento claramente horrible. Aunque no podía mirar directamente, aún no había olvidado por qué regresó. Shen Qingqiu apareció detrás de la espalda de Luo Qinghe. Este último levantó su guardia pensando que era un atacante furtivo. Se burló y se preparó para usar su poder espiritual para sorprender a esta otra parte. Sin embargo, una mano fue colocada en su espalda y una corriente de suave pero firme poder comenzó a fluir en su circulación espiritual. Con Liu Qinghe recibiendo esta ayuda, Luo Binghe era ahora el que estaba siendo ligeramente reprimido. Liu Qinghe aún no se atrevía a actuar descuidadamente e inclinó ligeramente su cabeza. Mirando detrás de sí mismo por el rabillo de sus ojos, solo pudo ver una cara borrosa que parecía estar usando algo para cubrir su apariencia. Liu Qinghe susurró: ¿quién está ahí? Shen Qingqiu no respondió mientras su mano usaba más fuerza. Las dos fuertes, inigualables corrientes de poder espiritual se fusionaron en una sola. Aunque Luo Binghe logró soportarlo de frente, esta agresiva ola de poder espiritual inevitablemente seguiría su cuerpo y se transmitiría el cadáver en sus manos. Él era capaz de disipar esta energía, pero la persona muerta en sus brazos no podía. Si no lo soltaba, lo más probable es que el cuerpo sería muy golpeado al punto de estallar explosivamente. Luo Binghe no estaba dispuesto a dañar el cadáver, por lo que solo pudo soltar su mano. El cuerpo fue inmediatamente rebotado por la hirviente energía espiritual y salió volando. Incluso después de que Luo Binghe se vio obligado a soltarlo, su línea de visión permaneció firmemente apegada a ese cuerpo, y su rostro mostró falta de voluntad e impotencia. Al ver su expresión, Shen Qingqiu abruptamente no pudo soportarlo. Usar este método para forzarlo o soltarlo se sintió un poco como si le estuvieran haciendo bullying. Unos pocos discípulos que no apreciaban la gravedad de esa situación querían actuar, pero Luo Binghe gritó: ¡no toquen! Mientras agitaba sus mangas en la distancia, los gritos se elevaron desde ese lado. Shen Qingqiu eliminó el flujo de poder espiritual aplicado a la espalda de Liu Qinghe con un movimiento de sus suelas, saltó hacia adelante y atrapó cuidadosamente ese cuerpo en sus brazos. La sensación de sostener tu propio cadáver era verdaderamente una experiencia extraña, única en su clase. Shen Qingqiu se miró a sí mismo toscamente. Su cuerpo anterior aún tenía una tez muy rosada y extremidades suaves, no diferente de una persona viva en un sueño profundo, excepto por los ojos fuertemente cerrados y la falta de respiración. Al morir por autodetonación, el poder espiritual de uno se disiparía. No habría ningún cultivo rezante impidiendo que el cadáver se pudriese. 5 años después de la muerte, solo congelarlo en hielo no sería capaz de preservar el cuerpo en esta medida. No había olor o hierbas en el cuerpo.
por lo que no debería haber sido tratado con algún conservante químico. No estaba claro qué método había utilizado Liu Binghe. Shen Qingqiu esquivó una explosión espiritual lo suficientemente poderosa como para dividir montañas y romper piedras. Levantó la vista para ver la mirada de Luo Binghe, completamente fija en él, su expresión salvaje y feroz. Solo entonces Shen Qingqiu descubrió que la ropa del cadáver se había deslizado hacia abajo, desde la parte superior de su cuerpo, los huesos y la carne expuestos mientras lo sostenía en sus brazos. Sumado a cómo lo estaba tocando y mirando, en general era una visión extremadamente poco saludable y más bien provocativa. Se apresuró a levantar la ropa del cadáver y lanzó este problema hacia Liu Qinghe. ¡Atrapa! Luo Binghe quería agarrarlo, pero fue atrapado en el enredo de Shen Qingqiu. A Shen Qingqiu originalmente le preocupaba que Luo Binghe fuera a activar el parásito de sangre del demonio celestial, pero ya sea porque había sido abrumado por la intención de matar o golpeado hasta quedar tonto por su ansiedad, Luo Binghe no pensó en usar esta carta de triunfo. Liu Qinghe atrapó el cuerpo con una mano y llamó a Chenglong con la otra, fácilmente defendiendo el asedio de los discípulos del palacio Huanghua. Después de ser arrojado de un lado a otro por ellos, la ropa del cadáver se había separado completamente de la parte superior de su cuerpo. Liu Qinghe acababa de tocarlo cuando sintió su palma pegándose a una piel suave, tanto fina como fresca. El área que tocó parecía tener una ligera corriente eléctrica arrastrándose sobre ella, y su cuerpo entero se congeló. Sin importar dónde lo sostuviera, en todas partes parecía inadecuado, y casi lo apartó de sí mismo. Al final, logró resistir este impulso. Se quitó su túnica externa, las ropas blancas expandiéndose como alas, y envolvió el cuerpo en sus brazos. Chenglong voló de regreso hacia él y flotó constantemente ante sus pies. Las pupilas de Luo Binghe se habían vuelto completamente de color rojo brillante. Todo el pabellón Huanghua era similar a una caja sellada con una bomba colocada dentro. Cuando la bomba explotó, todas las paredes se derrumbaron en un estruendoso choque. Junto con la arena voladora y las piedras arrojadas violentamente, además de las numerosas personas, habían dos elementos que hicieron un resonante ruido metálico cuando golpearon el suelo. Shen Qingqiu enfocó su vista y vio que eran, de hecho, dos espadas, Shenyang y Xiuya. Estas dos espadas rotas alguna vez habían compartido un destino común y sido destrozadas en innumerables pedazos. No estaba claro cómo habían sido reparadas, amarradas juntas y colocadas en el pabellón Huanghua. Solo con el colapso del pabellón volvieron a ver el cielo y el sol. Al ver esas dos espadas una vez más, Shen Qingqiu sintió un sabor poco claro elevándose en su corazón y miró a Luo Binghe. Su ropa estaba originalmente desordenada en primer lugar, y ahora, después de esta ola de bombardeos, su clavícula y pecho bien definidos estaban todos expuestos. En la pared de su pecho, una espantosa cicatriz de espada se acercaba a su corazón. La capacidad de autorregeneración de Luo Binghe era extremadamente fuerte. Incluso si sus extremidades fueran cortadas, podría volver a unirlas perfectamente e incluso hacerlas volver a crecer sin ningún problema, a menos que deliberadamente eligieran no curarlas. No había heridas que no pudiera sanar por completo sin dejar siquiera una cicatriz. Luo Binghe gritó ferozmente: Liu Qinghe, por el motivo de Shizun, he perdonado tu vida una y otra vez. Si insistes en buscar la muerte, entonces no me culpes. Su repentina explosión de poder espiritual e intención asesina sacudió a Shen Qingqiu hasta el punto en que casi cambió de posición. Sabía que el temperamento de Luo Binghe se había encolorizado, por lo que le gritó apresuradamente a Liu Qinghe: ¿Aún no te vas? Se sentía como que siempre, desde que llegó a este lado, estaba haciendo frecuentemente estos sacrificios anegados para cubrir la retirada de otros. Liu Qinghe lo miró y de hecho no hizo un trabajo poco riguroso. Se fue inmediatamente, cargando ese cuerpo bajo sus brazos mientras saltaba sobre su espada para salir tan rápido como un rayo. Luo Binghe originalmente quería atacar, pero inesperadamente sintió su corazón temblar. La reacción de la espada Xingmo salió de la nada, y lo detuvo por un pelo. Solo desde este pelo perdido, solo pudo mirar impotente mientras Liu Qinghe se iba con el cadáver de Shen Qingqiu debajo de su brazo. Aturdido, Luo Binghe permaneció en su lugar como si el cielo hubiera caído, incluso olvidando contraatacar. Por un instante, un vacío apareció en su rostro, como un niño al que se le fue arrebatada su cosa más querida en el mundo. Como un niño al que se le fue arrebatada su cosa más querida en el mundo. Shen Qingqiu había estado planeando aprovechar su aturdimiento para pescar en aguas turbulentas e irse, pero cuando vio esa situación, por alguna razón desconocida, su talón se pegó.
al suelo y ese destello de no ser capaz de soportarlo se hizo cada vez más intenso. Pero incluso si no podía soportarlo, no había nada que pudiera hacer. Si él continuaba dejando que Luo Binge sostuviera ese cadáver, no estaba claro qué horribles desarrollos pecaminosos podrían ocurrir. El problema vino con ese inoportuno ablandamiento de su corazón. No se había escapado exitosamente cuando Luo Binge de repente giró su cabeza. Esos dos violentos ojos rojos se fijaron directamente en él. La espada Shinmo temblaba en su vaina con alegría y malicia. Los ojos de Luo Binge le dijeron claramente a Shin Kyu que definitivamente se convertiría en carne picada en un solo momento. Al ver su furiosa y apenada mirada, Shin Kyu retrocedió 2 pasos. Repentinamente, como si su razón hubiera sido hechizada, quería decirle la verdad a Luo Binge. Quería decirle: no estés triste, Shizun no está muerto. Justo cuando movía sus labios, una sombra negra brotó de la multitud de discípulos del Palacio Huanghua. La figura se movió con notable rapidez, envolviendo a Shin Kyu y saliendo como un torbellino. Incluso con la magnífica vista y la velocidad de reacción de Luo Binge, el disparo explosivo que hizo en realidad falló al acertar. Permaneció de pie en el mismo lugar, mirando fríamente las ruinas restantes del pabellón Huanghua, desmoronadas y arrastrándose con fuerzas. La multitud de discípulos del Palacio Huanghua había sido continuamente incapaz de involucrarse, pero comprendieron que Luo Binge estaba molesto. Esta noche, después de estas inesperadas derrotas y que inevitablemente estallaría en una tormenta eléctrica, las masas de discípulos se apresuraron para arrodillarse. En ese momento, Xia Hualing finalmente logró llegar y se apresuró rápidamente al frente. En el momento en que llegó, Luo Binge la envió volando hacia atrás y vomitó 3 litros de sangre. Hacía mucho tiempo sabía que él era caprichoso y temperamental, y no sabía que lo había enfurecido otra vez. Ella solo pudo decir con un tono de voz aterrorizado: «Señor, calma tu ira. Señor, calma tu ira». Luo Binge habló. «La persona que trajiste realmente no estaba mal. No estaba mal fue incluso más aterrador que si escuchara a Luo Binge ordenar su ejecución en el acto». El alma de Xia Hualing casi dejó su cuerpo cuando se apresuró a decir: «Esta subordinada tiene un asunto que informar. Cuando ocurrió la invasión, esa subordinada había detectado la invasión y había actuado para lidiar con ella. Pero Liu Qinghe no fue el único intruso. Este señor de la cumbre Baishan había explorado previamente dentro del palacio en la noche, pero no pudo romper la formación del laberinto. Esta vez alguien más destruyó la información del laberinto, y esa es la razón por la que Liu Qinghe fue capaz de abrirse paso exitosamente». Luo Binge miró en la dirección en la que Liu Qinghe había desaparecido en su espada. Apretó lentamente los puños, sus nudillos crujiendo.